Hola, buen día. Mi nombre es Sebastián Valencia Llanos. El motivo de esta presentación es hacer una explicación sobre mi mapa mental relacionado con la temática de gerencia empresarial, de la asignatura de Introducción a la Gerencia, de la especialización en alta gerencia de empresas. Bueno, en esta exposición hablaremos sobre diferentes componentes importantes dentro de la gerencia empresarial y cómo estos influyen en dicho proceso. Hablaremos como tal de cuál es el trabajo gerencial, cuáles son las habilidades del gerente, cuáles son las tareas básicas que el gerente gerencial debe manejar o debe desempeñar y por último por qué es importante la formación de estrategias dentro de las organizaciones, además de otros conceptos y apartados importantes dentro de la gerencia empresarial. En el primer apartado tenemos el trabajo gerencial. Aquí se hace referencia al que el gerente en la realidad debe adaptar diversos roles a diferentes situaciones que se presenten dentro de la organización, con el fin pues de brindar un orden como tal. Es aquí donde el término gerente se le asigna a quien está a cargo de la dirección o coordinación de una empresa, organización, institución o parte de ella, con el fin pues de proyectar planes estructurados en la planeación estratégica. En términos generales, el gerente debe cumplir con cuatro funciones simultáneamente, la cual es planear, organizar, dirigir y realizar control. Todo esto se hace con el fin de incrementar la productividad, consolidar la organización, dirigir el recurso humano, generar clima organizacional positivo con el sentido de compromiso, satisfacer las necesidades del cliente interno y proyectar la responsabilidad social, entre otras. Como tal, dentro de este apartado hay que tener en cuenta otro componente importante que es la administración moderna. Actualmente se debe prestar atención tanto a la tarea de producir como a la de motivar y escuchar al personal que se lidera, siendo en este último pues un sinónimo de las relaciones humanas que se deben llevar a cabo dentro de la organización. Es aquí donde el líder debe tener la capacidad de lograr seguidores, conseguir respeto, coordinar, organizar y motivar a un equipo de personas para poder lograr la misión y la visión que se ha identificado y proyectado por parte de la empresa, en donde pues integran tres grandes capacidades como son la capacidad técnica, la capacidad humana y la capacidad intelectual, que estas posteriormente las trataremos en los siguientes apartados. Por otro lado, otro de los componentes que se tratan en este apartado son los administradores y los medios de mando. Como se sabe, las organizaciones se caracterizan por una diferenciación de poder, es decir, por una jerarquización de la autoridad. Es aquí en donde podremos hablar como tal de los niveles de mando. En este caso, hay tres como tal. Estarían los gerentes de alto nivel, los cuales son los responsables por la dirección estratégica de la organización, partiendo del diagnóstico tanto interno como externo. Estos deben diseñar los objetivos corporativos y las estrategias corporativas que guían el proceso de materializar todos los conceptos de las acciones concretas que hay dentro de los niveles jerárquicos de la empresa. Por otro lado, tenemos los gerentes de nivel medio. Estos se encargan de acciones concretas para cada área o departamento según el tipo de empresa y de estructura. Entonces sirven como enlace entre los grupos de la misma empresa y pues son los encargados del proceso de comunicación e integración entre los colaboradores y los mismos departamentos que integran como tal la organización. Ya por último tendríamos los gerentes de primera línea, que esos son los responsables por las acciones concretas, en este caso que serán la ejecución de los planes que permiten materializar los objetivos y las estrategias políticas de cada departamento. Entonces, en resultados medibles. Entonces, como tal se encargan de tener como tal el programa donde se están las actividades a realizar, el tiempo que se va a tardar cada una de ellas, la asignación de recursos necesarios y establecer pues quiénes van a ser los responsables de los resultados finales. Pues relacionado con esto y a su vez, pues la administración moderna se apoya en la revolución del conocimiento, ya que a través de la aplicación de conocimientos como tal, se obliga a redireccionar las organizaciones. O sea, tienen que pensar en la manera en cómo ellos producen, la manera en cómo se negocia y cómo se comunica.
ya que estos pues están determinados por la capacidad para sistemizar y estructurar su capital intelectual, ya que pues es entendido como la suma de todos los conocimientos generados por la organización y que se expresan como productos, servicios y mejora de los procesos de la organización. Es aquí donde se establecen las funciones o actividades como tal de una empresa, entre las cuales están las funciones técnicas, que son las relacionadas con la producción de bienes y servicios, las funciones comerciales, que son las relacionadas con la compra y venta y intercambio, las funciones financieras relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. También tenemos las funciones de seguridad, que están relacionadas con la protección y preservación de los bienes y de las personas de la empresa. Luego están las funciones contables, que son las relaciones, las que están relacionadas con los registros contables, los balances, los costos, los inventarios, la estadística y la información de la actividad de la empresa. Y por último están las funciones administrativas, que son las que integran todas estas funciones, estas y las demás funciones que debe desempeñar como tal la empresa. Bueno, ya dentro de todas estas funciones como tal, se sugiere darle un enfoque sistémico, en el cual pues este se basa en que la organización es un sistema conformado por un conjunto de partes interrelacionadas, que al cambiar alguna de estas, las demás partes también se ven afectadas como tal. Entonces, dentro de, digamos, de esta teoría de los sistemas, hay elementos importantes que conforman como tal el sistema empresarial, los cuales son las entradas, la transformación, la salida y los resultados. Y como tal el proceso de retroalimentación, el cual permite establecer si el producto satisface como tal las expectativas del consumidor y asimismo tomar las medidas correctivas si se consideran necesarias pues para mejorar el proceso y optimizarlo. Es por esto que se tiene que realizar un diagnóstico. Entonces, lo que se quiere hacer con esto es motivar a que los gerentes analicen diferentes situaciones y decidan la mejor solución que se aplique a la empresa, al proceso y a las personas relacionadas con cada situación, en donde se tienen en cuenta componentes como lo son el entorno, la estructura, la estrategia y la tecnología implementada. Por otro lado, dentro de este apartado también hay que hablar de la efectividad gerencial, que esta se puede definir como el grado en el que el gerente logra los resultados que requiere su cargo. Entonces, en este caso, él debe saber solucionar realmente los problemas de la empresa y con el fin pues de lograr cumplir con todas las metas establecidas. Como tal, dentro del contexto se hace referencia a diferentes tipos de efectividad, que esto es la primera, la efectividad gerencial, que es donde el gerente como tal logra cumplir y mejorar, con todo el desempeño como tal que se requiere pues para llegar a las metas establecidas. Luego está la efectividad aparente, pues en donde, como lo dice, aparentemente se logra cumplir con lo establecido, pero digamos que dentro del proceso hay deficiencias como tal, las cuales deben ser mejoradas. Y por último está la efectividad personal, que es donde, digamos, está influenciada por los conceptos propios del gerente, o sea, en donde, digamos, se satisfacen son los objetivos personales que tiene este. Ya por último, pues hablaremos de los retos de la gerencia ante el proceso de globalización. Como sabemos, la globalización ha hecho que, digamos, el mercado en donde se mueven las empresas se modifique constantemente. Es por ende que se debe aplicar una administración estratégica, en donde pues se analiza el medio ambiente de la empresa, los recursos de capital económico, humano y operativo, en donde se aprovechan, digamos, las oportunidades a través de las ventajas competitivas y se implementa una estrategia de acción de acuerdo a los objetivos, la política y la misión de la empresa. Entonces, pues con el fin pues de mantenerse dentro del mercado y asimismo poder llegar a otros mercados como tal. Para continuar con esta exposición, pasaríamos a hablar de cuáles serían las habilidades como tal del gerente. Bueno, en este apartado, con respecto a las habilidades del gerente, se habla de que son pues un conjunto de capacidades y conocimientos que éste debe poseer y desarrollar, con el fin pues de llevar a cabo y que éste realice las actividades de administración y liderazgo que le competen como gerente de la empresa. A nivel personal destacan las siguientes, que son el manejo y administración de recursos humanos, la gestión del tiempo, la capacidad de análisis, la capacidad de negociación, la gestión de proyectos, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. Estas habilidades deben desarrollarlas con el apoyo del pensamiento estratégico, ya pues con el fin de enfocar los esfuerzos hacia los factores que resultan determinantes en la creación de ventajas competitivas. Y dependiendo del nivel gerencial, es importante que
que éste domine lo que son las habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades conceptuales requeridas pues para el nivel de gerencia que éste desempeña. En el caso de las habilidades técnicas, estas involucran el conocimiento y la experticia en determinados procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o del área que éste desempeñe y ocupe dentro de la empresa. Por otro lado están las habilidades humanas, que estas son las que sirven para interactuar efectivamente con las personas. En este caso, pues para aprender a trabajar y a manejar el personal dentro de la misma empresa, por ejemplo. O que están relacionadas en la forma en cómo ellos tratan a los proveedores, los clientes y los aliados estratégicos que tiene como tal la organización. Por último estarían las habilidades conceptuales, que son las que se relacionan con la formulación de ideas, el entender las relaciones abstractas, el desarrollar nuevos conceptos y el de resolver los problemas de forma creativa. Una gran capacidad pues, para percibir la organización como un todo y asimismo reconocer los cambios que puedan llegar a afectar. Por otro lado, dentro de este apartado hablaríamos del desempeño gerencial. De manera resumida, el desempeño gerencial se evalúa con respecto a la eficiencia y la eficacia. La eficiencia hace referencia al hacer las cosas bien, al hacer más con menos y que están relacionadas con los aspectos internos de la organización, a la su vez que es relativa. Y por otro lado está la eficacia, que está relacionada con el hacer las cosas que se deben hacer lo correcto y están relacionadas con los aspectos externos de la empresa y a su vez que es absoluta. Es por esto que el desempeño gerencial debe enfocarse en el aprendizaje, la flexibilidad y el análisis de las situaciones a las que se enfrenta el empresario y la organización. Además pues del desarrollo de habilidades como el de trabajar en equipo, la capacidad de negociación multicultural, comprender la geopolítica mundial y pues a su vez con el fin de mirar si la gestión que se está haciendo es favorable o desfavorable dependiendo de la eficiencia y la eficacia que se tenga en la organización. Por otro lado, hablaríamos del ambiente organizacional. Aquí se hace referencia a que, digamos, las organizaciones se mueven en un ambiente externo, en el cual pues esta depende de otras organizaciones para seguir su camino y lograr sus objetivos. Entonces aquí es donde los cambios en la economía obligan a los empresarios a modificar su mentalidad para hacerla de mente más abierta, con el fin pues de mantenerse competitivos y mirar las oportunidades que hay en el mercado como tal, lo cual se representaría como la adaptación al cambio. Aquí también hablaríamos como tal de las competencias gerenciales. Por lo general se pueden definir como la capacidad o la disposición que posee una persona pues para dar solución a problemas reales y para producir un nuevo conocimiento, en donde pues este debe aplicar sus conocimientos, habilidades y destrezas con el fin pues de hacerse diferenciar de los demás y también que representaría el éxito o el fracaso como tal. Dentro de los elementos que se manejan dentro de estas competencias está la persona con sus habilidades y destrezas técnicas, la especialidad que es el área de conocimiento y el contexto que es la situación real en la que se desenvuelve la organización. Aquí también tenemos que tener en cuenta las competencias laborales, que pues son las que se vienen como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas y demostradas en el ámbito productivo se traducen en resultados efectivos, que contribuyen pues al logro de los objetivos de la organización o del negocio. Y es aquí como tal en la situación en la que un gerente es eficiente cuando aplica competencias como las habilidades de dirección que éste posea, el servicio al cliente, la efectividad interpersonal, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el desarrollo de personal, el liderazgo, el pensamiento estratégico, la capacidad de negociación y la orientación al logro. Y pues son estas las que le permiten como tal al gerente alcanzar el éxito dentro de la organización, en donde todo el proceso que él desempeña permite a la empresa alcanzar sus metas y logros de la mejor forma. Ya por otro lado, hablaríamos como tal de cuáles serían las tareas básicas de los gerentes gerenciales dentro de la organización o las empresas. Bueno, en este caso, el gerente debe tener en cuenta diferentes factores, como lo son por ejemplo, moderar el ambiente de trabajo, en donde él debe tener en cuenta elementos como las normas de rendimiento que imperan y fijan el ritmo de la empresa, los conceptos mercantiles que definen cómo es la empresa y cómo opera, los conceptos sobre las personas y los valores, y al mismo tiempo cómo se maneja el tiempo y las actividades y hacer cumplir con estas en el tiempo establecido. Por otro lado, estaría la formulación de una visión estratégica. Ya como sabemos, pues el mercado está en constante cambio, por ende se deben implementar estrategias que permitan mantenerse a lo largo del tiempo y cumplir con los logros y metas de la empresa. Adicional a esto hay que tener en cuenta que debe contar con una orientación externa hacia el futuro,
en una apropiación y participación, criterios de realidad, flexibilidad y sensibilidad, además de ser creativo e innovador, ya que esto genera valor agregado como tal dentro de la organización. Con base en esto, pues hablaríamos como tal de los tipos de gerentes. Entonces se determina que estos están por su función, que están los gerentes generales y gerentes funcionales. Los gerentes generales son los que están encargados de las operaciones y de las unidades más complejas, ya que estos adquieren competencias estratégicas y multiculturales que le permiten a la organización evolucionar. Y también tendríamos a los gerentes funcionales, que estos son los que supervisan a los colaboradores que tienen experiencia en un campo específico, por ejemplo la contabilidad, la venta, las finanzas, el mercadeo, entre otros. Por otro lado tendríamos los tipos de gerentes por su nivel, que estos están directamente relacionados con el apartado del trabajo gerencial, en donde están los gerentes de primera línea, gerentes de nivel medio, los altos directivos o los gerentes de alto nivel. Bueno, y por otro lado, hablando directamente de las funciones como tal del gerente, estas se basan como tal en la planificación, organización y la forma en cómo se dirige, frente a la forma en cómo se lidera, se opera técnicamente y se controla la organización. Digamos que estos pues ya están en función de las facultades que se le delegan como tal por parte de la junta directiva o el director general a los diferentes gerentes o al gerente como tal que dirige la organización, el gerente principal, de cierto modo lo podemos decir así. Y es aquí donde hablaríamos como tal de las expectativas de la organización con respecto a los nuevos gerentes. En donde, por ejemplo, por parte de sus supervisores, ellos lo ven como el administrador de situaciones complejas, en donde pues este tiene la autoridad formal y la responsabilidad necesaria para cumplir y llevar a cabo con éxito todas sus funciones. Ya por parte de sus subordinados lo ven como un facilitador. Sí, pues sienten que ellos son los responsables, digamos, de la ejecución de las tareas operativas, mientras que él es el responsable de la dirección y la estrategia. Y como tal, con sus pares, pues este, digamos, lo ven como el gerente negociador, ya que pues lo ven como un representante formal de su propia unidad de trabajo y lo describen como el rol del mismo, con respecto pues a las relaciones y digamos la responsabilidad que se genera entre todos los que, digamos, los gerentes que se encargan de las diferentes áreas administrativas, operacionales, comerciales, entre otras. Ya por último hablamos de un apartado importante que sería la comunicación efectiva, ya que pues digamos que como tal los gerentes tienen que saberse dar a escuchar y entender por parte de las personas que trabajan como tal en la organización. Digamos que ellos deben manejar una comunicación efectiva, como se menciona, en donde pues a través de destrezas, las formas y las técnicas que él establece, logra el propósito de que se transmite y se reciba, digamos, el mensaje o lo que se quiere dar a entender como tal, de forma eficaz. A su vez, pues que esta comunicación efectiva implica como tal dos tipos de comunicación, la interpersonal y la comunicación corporativa. Digamos que la interpersonal es cómo este se relaciona con los colaboradores y la corporativa es cómo da a conocer las políticas y digamos toda la información con respecto a como tal a la empresa, bueno, en la parte comercial, en la investigación de mercado, los grupos focales, entre otros. Ya en última instancia, hablaríamos como tal de la formación de estrategias y por qué es importante tener en cuenta este concepto dentro de la gerencia empresarial. Bueno, con respecto a la estrategia, como tal la esencia de esta está en las actividades de la empresa, la forma en cómo ésta se mueve, cómo produce y cómo vende, entre otras cosas, lo cual es lo que le da, digamos, la diferenciación frente a otras organizaciones, lo que la hace más competitiva y lo que le permite mantenerse en el mercado a lo largo del tiempo. Y es así como comenzaríamos a hablar como tal del proceso de la gerencia estratégica, en donde pues su objetivo es dirigir la organización analizando la influencia del medio ambiente y de la administración del capital humano, con el fin pues de lograr los objetivos económicos como tal de la empresa, en donde se tiene en cuenta el proceso de identificación de oportunidades, la asignación de recursos y evaluación de los resultados obtenidos. Algunos de los procesos de gerencia estratégica que implementan las empresas están relacionados, por ejemplo, con la globalización, en donde se analiza si se debe tomar la decisión de producir en un mercado interno o expandir los horizontes a otros países. Otro sería el manejo del capital humano de la empresa, en donde pues este se administra estratégicamente buscando la eficiencia y la eficacia de la cual hemos hablado
en los apartados anteriores. Por otro lado estaría la administración estratégica, pues en donde es donde se identifican y analizan las oportunidades a través del análisis del medio ambiente, con el fin de aprovechar los recursos internos y las ventajas competitivas que tiene la empresa. Y por último tendríamos como tal el tener motivado al capital humano. En este caso es generar el sentido de pertenencia por parte de los que trabajan allí, con el fin pues de mantener las tendencias en el mercado y poder establecer la preferencia que tienen los consumidores. Bueno, por otro lado, al hablar del modelo de gerencia estratégica, este se puede resumir en los siguientes pasos, que están el establecer los objetivos, realizar investigación externa e interna, realizar el análisis de la formulación de las estrategias, el fijar objetivos, fijar estrategias y metas, además de la asignación de recursos, el analizar las bases de datos de la información y a su vez medir los resultados obtenidos al final del proceso. Y pues a su vez también hay otras estrategias alternativas, como por ejemplo las intensivas, las integrativas, las diversificadas, además de otras que también se pueden manejar. Bueno, en el caso de las integrativas, estas lo que buscan es ganar propiedad con respecto, digamos, a los distribuidores, a los proveedores y los competidores. Por otro lado, las intensivas lo que buscan es una mayor participación de los productos que maneja la empresa como tal, con mayores esfuerzos de mercadeo. Por otro lado, también se centran en la introducción de productos actuales, pero en nuevas áreas geográficas y a su vez también en generar mayores ventas modificando, mejorando el producto actual. En el caso de las diversificadas, estas hacen referencia, digamos, al añadir nuevos productos que no están relacionados, a su vez otros que sí lo pueden estar, y al mismo tiempo productos que están relacionados pero para clientes que actuales, o sea, que se van modificando de acuerdo a las exigencias como tal del consumidor. Y entre las otras estrategias que se mencionan, estas pues están enfocadas, digamos, a una modificación en la organización y tanto el manejo de activos y pasivos como tal de la empresa, de las empresas. Todo esto nos lleva como tal a la parte final, que es la planeación estratégica, en el cual pues es un proceso en el que se basa en el seleccionar las metas de la organización, determinar las políticas, las estrategias y los planes necesarios para lograr los objetivos preestablecidos y establecer los métodos, los sistemas y los controles necesarios para ser ejecutados de acuerdo a lo que se planee. Y es mediante este proceso que la empresa se relaciona con su medio ambiente, con la competencia, el mercado nacional y extranjero y pues mediante digamos unos pasos lógicos que le permiten llegar pues al objetivo predeterminado al que se quiere alcanzar. Pues para así poder lograr como tal mantener sí, una ventaja competitiva sostenible a largo plazo. Y pues con esto pues llegaríamos al final como tal de la explicación de mi mapa mental. Muchas gracias por su atención.